Acá estamos, seguimos en Hudson. El mes de diciembre siempre trae como tremendas propuestas y hay muchas actividades en la ciudad de La Plata. En este caso vamos a invitarles, a quienes están del otro lado, a participar de la presentación de un libro que va a estar ocurriendo hoy a partir de las 6 de la tarde. Esto va a estar sucediendo en Colibrí Arte y Cultura. Se trata ni más ni menos que la presentación del libro Eve, la biografía de Ulises Gorini, quien escribió este libro sobre la gran Eve de Bonafini. Va a estar presente Alejandra, que es la hija de Eve, para ampliar un poquito, para contarnos un poco respecto de este libro tan importante para la memoria de este país. Está en comunicación con nosotros Ulises Gorini, del otro lado. Hola Ulises, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Hoy vas a estar presentando este libro, que es la biografía de Eve, lo vas a estar presentando acá en la ciudad de La Plata. Algo leí al respecto de cómo fue que te llega la propuesta, pero bueno, de la escritura de este libro. Pero bueno, me gustaría que lo compartas con la audiencia. Sí, cómo no. Bueno, mira, a ver, lo primero que te quiero decir es que en realidad presentar el libro de Eve es obviamente hablar sobre Eve, pero más que una presentación de un libro es un acontecimiento político, no por el significado de nuestra participación en forma individual, ni por el libro en sí mismo, sino por hablar de Eve hoy tiene un Mm, sentido político impresionante, de una vigencia impresionante. Eh, entonces, pienso que los que vayamos hoy a hablar sobre Eve, a intercambiar sobre Eve, estamos participando en un acontecimiento que tiene un sentido presente muy, muy fuerte, por el significado de la vida de Eve, que podría decirse muchas cosas, se podría decir debe infinitas cosas. De hecho, hemos escrito un libro de 400 páginas que no se puede resumir en pocas sí. palabras, pero centralmente es el significado de una rebelión plebeya, como lo definimos nosotros, y hoy esa expresión tiene una fuerza impresionante. Hoy estamos poniendo en el centro la figura de Eve, de una rebelde, cuando la rebelión es más necesaria que nunca. Qué lindo. Qué lindo, qué linda síntesis respecto de eso. Ujú. Y lo pensaba también en términos de que, al menos quienes hacemos este programa, pertenecemos a una generación en donde Eve fue nuestra referencia Ujú. y fue nuestro faro. Eve junto con las madres, pero la figura de Eve, ahora cuando vos hablabas de rebeldía, nuestra rebeldía era eso, era seguir el camino de Eve, digamos, ¿no? Esa loca, seguirla. Y digo, hoy cuando se presenta desde los proyectos que quieren enamorar a las juventudes, se presenta esto de ser disruptivo o de ser rebelde, prendiendo fuego al Estado, la verdad que me sumo mucho a esta mirada que Sí, aportás, exactamente. Bueno, ¿viste? mira, esto es muy interesante lo que decís vos, porque esta supuesta rebeldía, este supuesto anarquismo, esta supuesta revolución, que en realidad es más que nada una contrarrevolución, es un giro retrógrado que estamos protagonizando en la Argentina y en el mundo, porque el Mm, avance de las ultraderechas y el fascismo es sí, un fenómeno mundial. Justamente empieza, creo yo, con una derrota de los sectores populares y revolucionarios en la década del 70, una derrota muy profunda, de la cual las madres son expresión de eso, ¿no? ¿En qué sentido son expresión de eso? Y Eve particularmente. Son expresión de eso en relación a que y, las madres nacen para proteger de algún modo a una militancia que había quedado indefensa frente a la sí. derrota. En el pasado, frente a otros enfrentamientos políticos, las propias organizaciones populares tenían una cierta capacidad de defender a su militancia. La derrota en el 70 es tan profunda
que las propias organizaciones no pudieron defender, y hay como una desarticulación, ¿no? Las madres salen a ocupar un lugar que antes tradicionalmente no ocupaban los familiares. Vos fíjate, qué sé yo, en Chile hubo un fenómeno de represión muy grande con el golpe de Pinochet en el Ujú. 73, en Uruguay con Bordaberry, el autogolpe. Se forman comisiones de familiares, de defensa de presos, de desaparecidos, pero siempre cuando se abría un cierto margen de legalidad, detrás de la comisión de desaparecidos y familiares en Chile estaban los sectores revolucionarios, el Partido Comunista, los socialistas, la Unidad Popular. Detrás de las comisiones de familiares en Uruguay estaba el Frente Amplio, etcétera, etcétera. Acá, Madres nace desarticulada de las organizaciones porque era tan el grado de derrota, y esto es parte de la singularidad, trágicamente, Claro. es parte de la singularidad del liderazgo de Eve, ¿no? Una mujer que te diría que como un disparador para reflexionar sobre su personalidad, Eve fue una mujer que no estaba destinada a ser Eve. Y esto quiere decir, uno puede decir, bueno, nadie está predestinado, pero no uso la palabra de casualidad. No digo predestinado, sino destinado, porque hay quienes nacen destinados a ser el rey de España o el Sí, hijo de Rockefeller, sí. ¿no es cierto? Eva estaba destinada a ser una de las millones de mujeres en el mundo que nacen para criar a sus hijos y cuidar su familia, su marido, y quizás morir rodeada de nietos para que recuerden en algún momento los ñoquis del domingo. Ella lo decía así. Y de golpe su vida se ve eh, trágicamente trocada Sí. por la desaparición de sus hijos. Y la primera rebelión que protagoniza Eve es contra sí misma, contra esa Kika, como la llamaban en la familia y en el barrio, que había sido Qué locura. prácticamente destinada a ese ámbito doméstico, familiar, Es tremendo. Mm. domesticado, y que con el cual va a tener que romper en gran medida para convertirse en Eve, ¿no? Va a tener que ponerse de cara a la política cuando había estado de espaldas a la política. Va a tener que salir a la calle cuando había estado como ama de casa en su casa, pero no más allá de la puerta de su casa. La transformación de Eve es fenomenal. Qué Es su emocionante, por primera favor. rebelión contra sí misma y contra ese patriarcado que la había encerrado y que a otras mujeres no lo pudieron hacer. Lo extraordinario de la personalidad de Eve es que ella pudo protagonizar esa primera rebelión contra su propio pasado y salir a la calle a protagonizar una rebelión sin parangón en la historia argentina, sin parangón en la historia argentina. Y esto tiene una vigencia muy importante hoy porque no es que ella sale a rebelarse con el pueblo detrás, no, ella sale a rebelarse con 14 mujeres que se instalan en la plaza en la más absoluta soledad. Hoy tenemos muchas más reservas para rebelarnos. Ulises, ¿cómo estás? Vos sabés que mientras te escuchaba me imaginaba o al menos intentaba construir en mi cabeza la enorme tarea que implica hacer una biografía de alguien de la talla de Eve, ¿no? Porque por un lado imagino que te habrás encontrado, digamos, intentando romper el mito o por lo menos la imagen que tenía Eve eh, construida a partir de la lucha durante muchos años, pero no deja de ser una persona, no deja de ser una mujer con todas sus dimensiones en el más sentido cabal de su dimensión humana, ¿no? ¿Cuál fue, digamos, la tarea más compleja que tuviste que encarar al momento de producir este libro? Te agradezco la pregunta. Mira, la más compleja que me tocó en la vida es hacer la biografía de Eve. Eh, Toda ella, no un aspecto solo. Ujú. Eh, Mirá, en primer lugar, esto no es una geografía, es decir, no es la biografía de una santa. Es un análisis crítico de su personalidad, de su subjetividad, y te diría que ella misma era muy consciente de una necesidad, capaz que de una biografía de ese tipo, capaz que no, ella no coincidiría a lo mejor necesariamente con lo que yo digo sobre ella, ¿no?
Eh, hay cosas en las que hemos coincidido y en las que no hemos coincidido, pero ella misma me dijo en un momento determinado, mirándome con cierta sospecha, me dice, mira, no vayas a hacer la historia de una heroína, ¿no? Porque ella comprendía sus contradicciones, comprendía no solo con el pasado de Kika, con esa que había sido hasta casi los 50 años, porque esto es también lo extraordinario de su capacidad de autotransformación. Hasta los 48 años que Claro, desaparecen eso. sus dos hijos varones, Raúl y Jorge. Justamente el 6 de diciembre había desaparecido en el año 77 Raúl, en febrero del 77 había desaparecido Jorge. Hasta ese momento ella había sido esa mujer de la que hablábamos antes, ¿no? Destinada a la familia, al hogar, al dique donde nació. Ujú. Eso era ella y extraordinariamente protagoniza esta rebelión. Y las contradicciones de Eve, los errores de Eve, los equívocos de Eve, los aciertos, se mezclan en el futuro también con su personalidad, ¿no es cierto? Ella misma es muy consciente de muchos de sus errores. Y creo que lo útil para los sectores populares y los que queremos una transformación, es la verdad, es conocer la verdad, no pintar a Sarmiento que iba a la escuela los días de lluvia y ahí se anunciaba ya quién iba a ser el padre de las aulas, o San Martín jugando con los soldaditos desde chiquito. No, no era eso, ni nadie es eso. Y lo interesante es conocer justamente toda su complejidad, la complejidad de la construcción de una subjetividad. Y sobre todo cuando se trata de una subjetividad rebelde y plebeya como la de Eve. Porque Eve no es la madre universal, no. Eve es una madre confrontativa, no es una madre para todos. Eve no es una líder de los derechos humanos, ella es una líder rebelde, plebeya, que llama a insubordinarse a los poderes. Entonces no es políticamente incorrecta. Políticamente incorrectos son los que dentro del sistema sacan un poco los pies del plato. Ella es una rebelde que va contra el sistema. Esa protagoniza una rebelión de una profundidad sin igual en la historia argentina. Entonces, por eso les decía que no es una presentación de un libro, aunque lo sea, es hablar de Eve, y tampoco es eso solamente, es hablar de algo que tiene un sentido presente muy importante, es un acontecimiento político, no por la condición de las que participamos, sino por el motivo que nos lleva a participar de hoy en el Centro Colibrí a hablar de Eve de Bonafini. A las 18 horas, ¿verdad? A las 18 horas, sí. Bueno. Vas a estar acompañado por Alejandra Bonafini. Ni más Nada ni menos, menos, que che. es una protagonista en Ay, parte sí. de esa historia, ¿no es cierto? Eso me emociona muchísimo, ¿Qué te ¿no? parece? Me emociona bueno, por el significado de Alejandra en sí, porque Alejandra es parte de esa historia, no es la hija de Eve. Ella protagonizó al lado de ella, tenía 12 años cuando secuestran a sus hermanos, eh, todo ese proceso de Kika transformándose en Eve. Es muy emocionante para mí estar con ella, que es parte de esta historia viva que estamos reivindicando. Ulises, un tremendo placer este intercambio, que llegue la invitación desde tu lado para todos aquellos y aquellas que quieran sumarse hoy en Colibrí Arte y Cultura y en el Centro Cultural Colibrí, en Diagonal 77 entre 5 y 6, con entrada libre y gratuita. Ulises Gorini, con quien estamos hablando, va a estar presentando en este acto político. Yo coincido mucho y adhiero a esa forma. Este libro que habla de Eve de Bonafini, que es la biografía, va a estar acompañado por Alejandra Bonafini. Así que bueno, y lo pensaba también un 9 de diciembre, el día antes del Día de los Derechos Humanos, el Día Internacional por los Derechos Humanos. Así que vaya si tiene toda la potencia del mundo el encuentro, lo que va a estar ocurriendo hoy en el Centro Cultural Colibrí. Ulises, un gran placer, en serio, che. Un gran placer para mí hablar con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad. Un abrazo a los dos. Abrazo Dale, grande. abrazo enorme. Adiós. Ulises Gorini, autor de Eve de Bonafini, la biografía. ¡Fua, loco! No se hacen más, ¿eh?
esa como gente Eve así no se hace vienen más. No. No, era Bueno, todo chido. bueno, uno nunca sabe, ¿no? ¿Viste? Pero lo cierto es que está buenísima la invitación. Digamos, Eve siempre va a ser una figura controvertida y, digamos, pero en el buen sentido lo digo, ¿no? No, me parece En que el Ulises sentido ahí de la sobre. discusión, Ahí sobre el como final me quedan resonando muchas cosas de las que dijo Ulises. Me parece que está muy bien, ¿viste? Cuando adherís, cuando alguien dice Sí, algo, sí, decís, sí. claro, es eso, ¿viste? Claro. Ojo, no es la madre de todos. No. ¿Viste? No. Me Ella parece nunca se que quiso poner nunca en ese se quiso lugar. poner en ese lugar y con el tiempo una empieza a ver otras aristas, digamos, respecto de la vida de esa terrible mujer. Y otro dato que yo no sabía es la edad que tenía Eve. 48 años, chicos. Es como Cuando que le toca arrancar cuando le todo toca esto. arrancar, digo, abandonar a Kika, Sí. dejar el ámbito doméstico y salir a la vida política y pública, digamos, ¿no? Es como que hoy, Lucho, a vos Sí, o a mí nos como digan, che, tuviéramos que amigo, arrancar. dejá lo que estás haciendo, dale, Porque que hay algo ahí está pasando que se algo llama una búsqueda y que necesitan organización y vos tenés que formar parte de eso, loco. Tremendo. Es como Bueno. un Juan Salvo, ¿no? Tal Una cual. cosita medio así. Gente, hoy a la tarde, entonces, recordamos, Colibrí, el Centro Cultural Colibrí, Colibrí Arte y Cultura, diagonal 77 entre 5 y 6, la presentación de Eve, la biografía de Ulises Gorini. Va a estar, bueno, además van a participar Alejandra Bonafini, esto que les contaba recién, y Gastón Castañeto. Así que todos y todas invitados. Bien. Musiquita, dale.